buenas noches a todos. Vamos a conversar hoy sobre el síndrome del impostor, que es algo que hemos podido ver y vivir muchos de nosotros. Dari, ya te veo, hola. Y, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, súper bien. Aquí Ah, muy contenta de que nos encontremos hoy. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. no, a ti por invitarme para conversar este ratico sobre este tema tan interesante y tan del momento actual en las organizaciones y en la vida diaria, porque esto no solamente pasa en las empresas, sino en todas nuestras dimensiones. Entonces, no, súper ansioso de conversar y también obviamente de tenerte a ti que eres súper experta y también que nos puedas dar como un poco también de contexto, porque es un tema nuevo y con los temas nuevos traen mucha desinformación, entonces súper rico también, Jimé, que nos puedas compartir toda tu experiencia. Ay, gracias, Dari. Pues sí, vamos a conversar hoy sobre un tema muy interesante, muy práctico, muy de la realidad que estamos viviendo, que es el síndrome del impostor. Y Dari, pues para empezar, quisiera proponerte plantear con claridad lo que comprendemos por síndrome del impostor, porque no es una enfermedad ni es un síndrome que hayamos encontrado definido desde la parte clínica en las personas. O sea, no Y tenemos un... eso te lo quería preguntar porque con varios colegas que he conversado y compañeros y familiares me dicen, venga, eso es una enfermedad con diagnóstico mental y todo eso. Entonces cuéntanos un poquitico porque sí hay muchos mitos alrededor de esto. Sí, así es. No es una enfermedad. El síndrome del impostor es una experiencia que se ha investigado ya durante varios años y que se ha podido generalizar porque tiene características similares en todas las personas que lo experimentan. Pero no es una enfermedad y no es una alteración psicológica porque no tiene un impacto en la vida de las personas desde la emoción. ¿Sí? Su emoción no se ve alterada de manera constante con este síndrome. Ya vamos a ver que en algunos momentos sí, pero no es algo generalizado en la vida de la persona. Esa es una de las razones por las que no es enfermedad. También podemos decir que no es enfermedad porque el comportamiento de las personas se ve alterado en su vida, puede verse alterado en sus relaciones con los demás, puede verse alterado consigo mismo, pero no lleva a las personas a comportamientos desadaptativos. ¿Qué quiere decir? Que la persona mantiene una vida natural, normal, y en algunas de las áreas se ve un poco afectado. Sobre todo afecta su desempeño laboral. Y si se mantiene en el tiempo, pueden generarle depresión o ansiedad. Entonces ahí ya entramos a tocar como una enfermedad. Pero esas son las razones por las que podemos decir hoy que es un síndrome desde una experiencia, pero no es una enfermedad, que me parece súper importante que uno lo pueda tener claro. Entonces, ¿de qué se trata? Es esa experiencia, ese sentir que no estoy siendo suficientemente transparente o real en lo que estoy haciendo. Es un sentir como que yo estoy ocultando algo frente a los logros que estoy alcanzando en mi experiencia, sobre todo laboral. Que esto que estoy haciendo, que es exitoso, parece que yo empiezo a dudar de por qué lo estoy haciendo, si en realidad es tan exitoso o es que pasado mañana van a encontrar la trampa, ¿sí? Lo que no es real. Eh, el espacio que va a evidenciar que no quedó del todo bien y que yo soy el responsable. Un temor constante, por ejemplo, en contextos de adaptación laboral, cuando estoy ingresando a un trabajo, eh, o cuando estoy liderando grandes proyectos. Pero bueno, Daría, antes de entrar más en profundidad, quisiera que nos contaras un poco sobre quién es Darío, cuál es su experiencia. Claro que sí. Bueno, Jimé, mi nombre es Darío Cerón, soy administrador de empresas,
especialista en gerencia de proyectos. Actualmente me encuentro haciendo un Executive MBA en la Universidad de Westfield. Esa es como mi parte, pues, como académica. Y laboralmente llevo 17 años vinculado con una empresa sector financiero, con protección, en donde parte de mi gran experiencia ha sido acompañando el desarrollo de equipos, acompañando el desarrollo del liderazgo dentro de la compañía, una cultura adaptativa, el incorporar metodologías flexibles, transformaciones de procesos, bueno, en fin, muchas cosas de la transformación y la adaptabilidad, sobre todo en este mundo actual que yo creo que todos ya sabemos que la velocidad ha cambiado y finalmente, claro, todas esas exigencias del entorno hacen que también nosotros nos veamos obligados a casi que empezar a actuar diferente, con una velocidad diferente. Entonces, bueno, he estado pues como ahí en toda mi experiencia acompañando este desarrollo. Y por la parte ya personal de Darío, me encanta contribuir a acciones de responsabilidad social. Entonces he participado como voluntario con el ICETEX, acompañando como ese tránsito de la vida académica, la vida laboral de estudiantes prodigio del país que son poblaciones vulnerables. También estuve trabajando pues con la Fundación ACJ, acompañando como voluntario en un tema de restitución de derechos de infancia y adolescencia. Y pues bueno, también durante 3 años consecutivos, actualmente también pertenezco al top 100 de influenciadores de talento humano de Latinoamérica. Por ahí en el puesto 30, empecé como en el 75, después del 75, estoy en el 33, ahí voy. Voten Bien, por bien. mí. Ahí va. Pero sí, no, un ranking súper chévere, siempre contribuyendo pues con nuestra experiencia, nuestro conocimiento a todas las personas que nos siguen y acompañando. Yo digo que el tema humano y el tema del talento humano y el liderazgo, porque no del liderazgo desde un rol, sino desde el liderazgo propio, acompañando a las personas para que asuman retos, ya sean laborales, personales o familiares, de manera diferente. Y creo que ahí ha estado pues como toda mi experiencia. Entonces, no, muy, muy contento de acompañarte pues como en este espacio, Jimmy. Gracias, Dari. Gracias por contarnos de toda esta experiencia tan significativa y sobre todo que gira alrededor del talento humano y del liderazgo, pues que es muy valiosa para este tema que tenemos hoy. Gracias de nuevo por estar aquí y bueno, de nuevo saludos para quienes nos están saludando en el chat. Saludos para todos. Bien, entonces hablábamos de que este síndrome no es una enfermedad, que es una experiencia psicológica y que se caracteriza sobre todo porque nos sentimos un poco incapaces de disfrutar de los logros que tenemos, sobre todo a nivel profesional, y experimentamos un temor muy fuerte a hacer un fraude, a que lo que nosotros estamos haciendo en realidad no es tan bueno, a que algo va a salir mal o alguien va a descubrir dónde está ese fraude o dónde está esa farsa. Que sabemos que no es así porque hemos estado trabajando, comprometidos, esforzándonos, pero que esa sensación se mantiene en nosotros y parece ser que no sabemos por qué, pero la tenemos ahí. Los estudios han evidenciado que cada vez se presenta en un porcentaje mayor de la población activa laboralmente, que está ingresando a nuevos cargos o que está en cargos de liderazgo respondiendo por proyectos o generando nuevos proyectos. Una sensación de miedo, de sentir que el logro que tengo no lo merezco, que no es suficiente esto que he hecho o que estoy un poco defraudando el resultado o lo que se está esperando de mí. ¿Cómo ves tú esto en tu experiencia laboral? ¿Lo has podido identificar en algunas personas? Cuéntanos un poco. Jime, y yo creo que, mejor dicho, pasa más común de lo que uno cree, sino que uno como que ya cuando le pone un título dice, ah, mira, esto es real. Sí. Y que a todos nosotros también nos ha pasado en algún momento de la vida. Y no solamente en el ámbito laboral, sino personal y familiar. Yo resumo el síndrome del impostor como ese temor a no poder volver a repetir un éxito. ¿Sí? Como que dice, fui exitoso en algún momento, hice las cosas bien, me salieron bien, y me dicen, bueno, vuélvalo a hacer. Y uno como que se llena como de temor, como no va a ser capaz, y empiezan a llegar muchas como ideas a la mente que se instalan. No, es que
esa vez lo hice, me salió bien, pero fue suerte. Ajá. Bien, porque los astros se alinearon y la verdad no me lo esperaba y bueno, todo se alineó perfecto y salió a mi favor, pero fue producto más de la coincidencia, ¿sí? Entonces, claro, cuando nos exponemos a situaciones futuras similares, en donde en algún momento me dijeron que yo lo hice bien y me lleno de temor porque voy a decir, no voy a ser capaz de replicar ese éxito pasado que todos tienen como referente y por lo tanto, cuando me veo expuesto a esto, lo que tú dijiste, Jime, voy a ser descubierto. Uh-huh. Me van a ver como el impostor, o sea, como quien dice, venga, no fue capaz de hacerlo ahorita. Entonces, y las personas empiezan a llenarse de esos temores, a ser descubierto como ese impostor de éxitos pasados, como no volvemos a repetir. Y en el mundo laboral esto sí que pasa, cuando personas dicen, vengan, cuando tú decías, nuevos retos, nuevas asignaciones, nuevos proyectos, no soy capaz, no lo voy a hacer, es que la verdad fue a través de otras personas que lo logré y empezar a tener esas conversaciones de tú no estás solo en la vida, que ahorita te voy a preguntar un poco como de estilos de personalidades que pueden acentuar o minimizar este síndrome, estas percepciones, y la gente dice, no, no soy capaz de hacerlo, porque es que el éxito no fue por lo que yo hice, sino fue porque se unió un mundo de personas, de equipos, y logramos algo. Y empiezo a reducir el valor que yo genero como profesional o en un equipo a esa contribución de éxito. Y ahí es súper importante, las conversaciones que yo he tenido con las personas que he venido acompañando es, venga, finalmente, ¿dónde están tus talentos? Y aquí quiero tocar un tema, Jime, que es muy de cultural, incluso en Latinoamérica. E incluso puedo hacer un ejercicio hasta mental rápidamente con todas las personas que están conectados en este momento que nos acompañan. Y si yo les digo, mencionen, mejor dicho, en los próximos 5 segundos, 5 grandes talentos que uno tenga y uno dice, venga, yo soy súper bueno en esto. Y yo les digo, háganlo ya. Y la gente empieza, dicen, ay, ve, se quedan como en el primero, como que... Me quedo no me, en dos. sí, como que nunca me lo han dicho, no lo sé, ni siquiera, o sea, como que voy por la vida haciendo las cosas que creo que debo hacer por mi experiencia, pero no me detengo a pensar en qué soy muy bueno. Por el contrario, si uno les dice, haga la lista en lo que usted no es bueno, la lista pasa de 5 automáticamente. Entonces, estamos como tradicionalmente expuestos o con mayor frecuencia a pensar en lo que no somos buenos. Y eso también genera, sin querer queriendo, un tema de percibir que nuestro talento, cuando se dan las cosas positivas y éxitos, no sabemos identificar en dónde estamos contribuyendo y que gracias a mi talento, finalmente estamos logrando como esas situaciones. Y les voy a compartir una experiencia súper linda que tuve como voluntario en la comunidad ICETEX, en donde estaba acompañando una estudiante prodigio, súper pilosa, becada, de una población vulnerable. Estuvo en Perú, en la beca, se ganó la beca del Pacífico, bueno, y ingeniera bioquímica, súper bien. Y yo le decía, bueno, ya todo esto que has hecho, cómo ves el futuro, yo la estaba acompañando en ese tránsito de vida estudiante a vida laboral, y ella me decía, no, ¿yo qué vas a hacer cuando termines? O sea, ¿hacia dónde quieres? ¿Cómo quieres enfocarte? No, pues yo creo que regreso a mi pueblo, mi familia ha vendido chance toda la vida, y pues yo creo que pues voy a vender a chance y ayudarle a mi mamá. Entonces yo decía, pero ¿y por qué crees eso? No, porque es que vuelve el síndrome del impostor. ¿Por qué te ganaste la beca? No, pues coincidencia, éramos muchos los que participamos y pues bueno, Dios me ayudó, los astros y míos se alinearon y fui la beneficiaria. Y aprendí mucho, me gustó y me gusta lo que hago, pero yo nací para continuar vendiendo chances porque no tengo oportunidades. Ajá. Entonces, y aquí Jimé te quería preguntar, también desde tu experiencia, no solamente en el entorno laboral, sino también en un entorno social, cultural, en donde uno crece, también como que alimenta ese síndrome de impostor, en donde las personas dicen, esta es mi vida y me tocó, o sea, este es mi destino y yo no puedo hacer nada para
para para cambiarlo. cambiarlo. Nací en un pueblito pequeño, con toda la vida vendiendo chance, pues tengo que seguir ¿qué? Vendiendo chance porque es lo que he vivido siempre, lo que he aprendido. Entonces ahí estoy haciendo un acompañamiento súper fuerte, pero quisiera que también nos pudieras compartir cómo ese entorno social, cultural, de infancia, puede alimentar ese síndrome del impostor donde uno no se la cree, finalmente. Claro. Dari, es que esa experiencia primera en nuestra vida marca muchas cosas. Y dentro de eso está que yo puedo estar en un contexto, vivir en un contexto social o cultural donde en el lenguaje constantemente se me dice no hay oportunidad o no vamos a lograr, no vamos a hacerlo, no vamos a poder vivir otras cosas. Y por más que tenga grandes oportunidades como esta que tú nos compartes, donde ella ya tuvo una beca, con una experiencia de estudio distinto, incluso según lo que nos cuentas, avanzando casi hasta terminarlo, ese aprendizaje se puede mantener ahí de tal manera que nosotros sintamos que eso fue buena suerte o fue un regalo de la vida, pero no puedo hacer mucho más allá. No puedo volver a repetirlo, no puedo obtener otras cosas y fue solo un momento y ya pasó. Pero también está en el contexto de la primera infancia o de nuestra niñez, por ejemplo, cuando crecemos en contextos donde nos comparan, donde hay comparación con hermanos, con vecinos, con primos, y sentimos que ellos son mejores que nosotros. Entonces, cuando nosotros, adultos, logramos algo, parece que fue una sorpresa, ¿sí? O que bueno, le damos un valor y decimos fue nuestro esfuerzo, sí, lo logramos, pero si nos piden, vuelve a hacerlo, si lideraste una compañía y ahora la compañía está en crisis porque vino la pandemia y te dicen eres muy bueno, hazlo, esa sensación de será que sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer, será, tal vez no, si ya lo hiciste, pero ese sentir viene de esas comparaciones que vivimos o de algunos entornos que nos dicen no vas a poder hacerlo, pero yo lo hice, pero ¿será que lo voy a volver a hacer y lo voy a poder volver a hacer bien? ¿Sí? Jimé, Esas, dale, qué pena te interrumpo. no, Dari, dime. No, que lo que acabas de decir, y es muy frecuente cuando hay comparaciones y aparecen las expectativas de otros. Ajá. Entonces, mucha gente yo conversaba acompañando sus planes pues como de carrera y de desarrollo, me decían, yo quiero hacer esto para demostrarle a mi jefe, a mis compañeros, a mi equipo, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros, amigos del colegio, bueno, lo que sea, que soy capaz de. Y empezamos a llenarnos de expectativas a cumplir. Y no solamente en el ámbito laboral, entonces quiero también hacer, no sé, la dieta, dejar de fumar, bueno, mil cosas. Y, y es una lucha por decir, claro, como las expectativas son súper altas, y estamos pues, y aparecen, que te quería también tocar este tema como los estilos de personalidad, una persona súper perfeccionista, en que nada es suficiente, y siempre tratan de decir, o sea, salió una cosa súper buena, exitosa, unos pequeños primeros pasos muy positivos, no, no más. ¿Cómo, cómo las personalidades, por ejemplo, de perfección, donde se ve mucho en el ámbito laboral, competitivas, etcétera, alimentan también este síndrome porque finalmente nada es suficiente y siempre mis expectativas son tan altas de querer agradar al otro, encajar en algún grupo social, encajar en un ámbito laboral y que me lleno y me voy quedando como, oiga, venga, mi talento no es suficiente. Ujú. Pero no porque yo no sea talentoso, sino porque las expectativas que yo me imagino, que nadie me lo ha dicho, que tienen los demás sobre mí, sobrepasan pues finalmente unos límites que son como más bien irreales. Sí. Sobre todo, Dari, esto de las expectativas del otro. Doy respuesta a mis papás o a mi pareja o a mis amigos o a mi jefe o a mi compañero, lo hago para que se dé cuenta, eso nos hace muy débiles, eso nos genera temor y por eso empezamos a dudar si somos reales o no, si lo vamos a lograr o no, sobre todo en el contexto laboral, porque lo que más fortalece nuestra capacidad de lograr y de avanzar es poner nuestras expectativas en nosotros mismos, porque yo lo quiero, porque me lo sueño, ¿sí? Porque he trabajado para esto. Cuando pongo la expectativa
en lo que quiere el otro, que como tú lo decías, no tengo ni idea, o incluso si el otro me lo ha dicho que lo espera de mí, pero lo hago por él y no por mí, entonces empiezo a estar temeroso de lo que el otro diga, de lo que el otro piensa, de lo que el otro siente incluso frente a mí. Y luego las personalidades que se van desarrollando, o más que personalidades, como algunos comportamientos que vamos experimentando también por lo que vivimos. Entonces, por ejemplo, cuando crecemos en un entorno donde ser el mejor hace que te quieran más. Cuando eres el mejor, tienes más amigos. Cuando eres el mejor, te quieren más. Cuando eres el mejor, te reconocen más. Entonces yo tengo que esforzarme por ser la mejor, ser el mejor, siempre el mejor. Seguramente mi nivel de exigencia es tan alto que voy a lograr grandes cosas, pero mi miedo a no poder hacerlo igual de bien o a no poder lograrlo también es muy alto. Entonces, esa necesidad de hacerlo todo bien y de tener unos niveles de exigencia muy altos conmigo mismo hacen que yo pueda caer en esta experiencia de sentir, no lo voy a lograr, no va a ser tan bueno como lo que hice antes, o sencillamente es que este logro no lo merezco. Sí, porque este también es una experiencia, este logro no lo merezco y a este logro yo no le doy el valor que tiene, tengo que seguir en el otro y no disfruto tampoco el logro que estoy viviendo, no me lo gozo porque tengo que empezar a pensar en el siguiente porque tengo que hacer todo y hacerlo todo bien. O Total. también, Dari, por ejemplo, no sé si lo has podido ver, pero esa sensación de tener que hacerlo solo, solo para que salga bien y solo porque no necesito que otros me ayuden, porque si lo hago solo soy más valiente, soy más capaz, tengo más reconocimiento o mejores resultados, que lo que hace es que yo me esfuerce tanto haciéndolo solo que probablemente lo logre, probablemente porque pues está evidenciado que siempre es mejor en equipo, pero luego estoy tan cansado, tengo tanta fatiga y tengo como una sensación de inconformidad que no sé si solo lo voy a volver a lograr hacer. Total, Jime. Y con lo que mencionas, rescato también dos temas súper comunes en ámbitos laborales, y es esos comportamientos de superhumano y el individualista que lo acabas de mencionar. Entonces, claro, el superhumano, y invitamos también a todos los que nos estén escuchando, o que posteriormente lo escuchen en diferido, es en esta charla encuentren elementos propios, o sea, si usted dice, ve, como que me parezco en algunas situaciones, como que lo manejo así, y también llévenlo a sus compañeros, a sus parejas, a sus familias, porque ustedes también pueden acompañar a otras personas, que ahorita aquí también te iba a preguntar que nos ayudaras como con esas formas de ir como colaborando para salir pues como de ese estado. Pero el superhumano, para ver si alguno de ustedes se identifica, es esa persona que se siente muy bien y muy cómodo sabiéndolo todo. O sea, que dicen, yo tengo la última palabra por mi experiencia, y sobre todo pasa mucho en los ámbitos del liderazgo. Soy el gurú del conocimiento, me conozco al pie de la letra, el derecho al revés, el proceso, el procedimiento, los clientes, bueno, en fin, mil cosas, y ya se instala como un pensamiento de saberlo todo. Por lo tanto, acostumbro a las personas que me rodean a que siempre me pidan, y yo a solucionarle a los demás. ¿Sí? Entonces, también se generan unas expectativas que cuando uno dice, de pronto me hicieron un pedido en el cual no tengo la experticia, aparece el síndrome del impostor. La gente confía en mí por mi conocimiento, pero no soy capaz pues como de resolverlo. También el tema que me vuelve un cuello de botella porque el ser superhumano limita completamente el desarrollo de otros porque acostumbra a los otros a que tengan siempre la respuesta de que me digan qué hacer o qué no hacer. Y limito la creatividad, el riesgo, el empoderamiento, etc. Entonces, si en algún momento estamos en una etapa del ser superhéroe, el superhumano, que todo lo sabe, también aumentamos el riesgo de caer en este síndrome del impostor porque no nos la sabemos todas.
Y casi que la gran recomendación en acompañar el desarrollo de algunos líderes es, tú tienes que saber que no te las sabes todo y está bien. Y O sea, está la bien. vulnerabilidad, mostrarse vulnerable con el equipo, no, es que me da pena. ¿Cómo, si yo soy el jefe, cómo mi equipo va a pensar? ¿Cómo les voy a decir que yo no lo sé? Pues, y empiezo a pensar que voy a perder reputación, que voy a perder credibilidad, que voy a perder, y aparece el síndrome del impostor. No quiero que ellos descubran que yo no sé. Ujú. Y este es un tema en el liderazgo que aparece más frecuente de lo que creemos. Y debemos, lo primero es que somos seres humanos, Ujú. el rol o una posición, no solamente roles de liderazgo, sino cualquier rol en una organización, no nos hace más superhéroes ni menos superhéroes. Todos vivimos con retos y los vivimos de manera diferente, pero al final nadie pues busca pues como esa perfección. Ujú. Y con el individualista, ese sí que más aún, personas de contribución individual que dicen no, yo aquí, mejor dicho, me le mido a lo que sea y son muy competitivos, les gusta hacerlo muy bien, pero sin ayuda de otros. Ujú. Entonces, aumenta también mucho más el riesgo de este síndrome del impostor porque dicen, ¿y qué tal que no me salga como me ha salido antes? Eh, lo mismo, pierdo reputación, credibilidad, etcétera. Entonces, también como estos comportamientos, como afrontamos situaciones y ustedes traten pues como de detectarlos en ustedes mismos o en otras personas porque la consecuencia generalmente de estos comportamientos es que generan más temores de lo que uno quiera alcanzar de éxitos o logros o reconocimientos, nos pueden empezar como a limitar más desde su entorno y desde lo que pasa pues como alrededor de esto. Y eso pues es más común en las organizaciones que casi Sí. conversaciones pues, muy frecuentes. Claro, y además, Dari, es que estar sintiendo que mi logro es impulsado por duda, porque siempre tengo que saberlo todo, si no lo sé cómo voy a quedar, o porque todo tiene que estar perfecto, las cosas tienen que ser perfectas, eso siempre me va a ir generando una duda, ¿sí? O tengo que hacerlo solo para lograrlo, y si no puedo, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, estos logros alcanzados con un acompañamiento de esa duda, pues lo que nos van a generar es miedo, temor, ansiedad, inseguridad. Si yo estoy claro en que no me las tengo que saber todas y que comparto lo que sé y que si no sé averiguo y pregunto y estudio y lo miramos juntos, se va la duda. Si yo estoy claro en que no tiene que ser perfecto, porque yo no lo soy, nadie lo es, sino que trabajo haciéndolo bien, lo mejor que puedo, disminuye la duda de esa sensación de perfección que además no existe. ¿Sí? Y también si estoy claro que lo hago yo, pero apoyo o me apoyo o lo hacemos juntos, pues entre más pensamos, entre más vemos, se reduce la duda y entonces esta sensación de ser impostor, de ser un fraude, de que no pueda volverlo a hacer, pues va desapareciendo porque la duda se va yendo. ¿Mm? Total. Y me haces recordar una situación que tuve en algún momento donde, claro, la persona estaba llena de temores y, claro, no se las creía y entonces estaban sus talentos y todo eso. Entonces ella reconoció y dijo, no, mi tema es que sí, estoy llena pues de muchos temores, no soy capaz de avanzar, no soy capaz de reconocer, me cohibo, etcétera. Entonces le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Dijo, no, fácil, de ahora en adelante no voy a tener miedo. Y, y claro, cuando ella declara eso, después volvemos a reunirnos y dije, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Y me decía, no, Darío, es que eso es imposible. Son miedos, miedo al ridículo, miedo a la vergüenza, al que me descalifiquen, miedo al sentirme incompetente, miedo al perder reputación, miedo a mil cosas. Me decía, eso, ¿cómo se hace? O sea, porque son temores que de verdad paralizan. Entonces, claro, yo decía, no, no voy a hacer esto porque tengo miedo a exponerme, miedo al que dirá, miedo a tal. Y yo sé, lo tengo súper claro y lo quiero hacer, que ese miedo debe desaparecer, pero no sé cómo y no sé cómo hacerlo. No sé, Jiménez, si nos puedes entregar alguna recomendación, porque creo que el reto más grande, una vez acentuado, una vez
elevado ese nivel De conciencia. de conciencia de que esto, listo, eso es un tema, tengo un temor, tengo estas oportunidades, el cómo yo hago ese paso para ir haciendo pequeños primeros pasos, pero que sean sostenidos y que yo pueda afrontar el futuro de manera diferente, que eso es finalmente lo que uno busca. Cómo decirle a las personas que nos ven, cómo dar esos pequeños primeros pasos para manejar los temores, que es un reto para todo ser humano. Parece sencillo decir no voy a tener miedo desde mañana y no es tan fácil. Sí, así es. No es nada fácil, porque los miedos son intensos y a veces son irracionales, o sea, no tenemos pruebas y seguimos teniendo miedo muchas veces. Bueno, sí, varias cosas podemos hacer, pero antes de conversarlas, quisiera invitar a los que nos ven por si tienen algunas preguntas, que nos vayan dejando las preguntas en el chat para poder conversarlas. Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un primer elemento, Dari, que podemos tener muy en cuenta y que es muy sencillo, es que tratemos de ver cuáles son los hechos, las cosas concretas, hechos concretos que respaldan lo que yo hice. Me explico. Yo alcancé un proyecto que tuvo mucho impacto, que fue muy exitoso. ¿Qué fue lo que yo, Darío, qué fue lo que yo, Jennifer, yo, Claudia, yo, Juan, hice para que esto se hiciera realidad? Cuando yo pienso en hechos concretos que se dieron, no que me estoy imaginando, ni que quiero que pasen, cuando yo veo la realidad de esos hechos, yo empiezo a darme cuenta que esto que estoy sintiendo no es tan real. Es una sensación que tengo como resultado de lo que pienso, pero que la realidad es que hay unas acciones, unos hechos concretos, como por ejemplo negociar, como por ejemplo organizar o motivar a mi equipo, ¿sí? Hechos concretos que me han permitido lograr las cosas que he podido alcanzar hasta ahora. Evidenciar estos hechos me permiten empezar a experimentar un sentimiento distinto, pero son hechos reales y concretos. Incluso cuando estoy dudando de mi capacidad en una posición, en un cargo, en un rol que me han asignado, ¿qué es lo que yo he hecho en mí mismo? ¿Cómo me he preparado para que me asignen esto? ¿Cómo fue que en un proceso seguramente de selección yo me gané este cargo? Sí, cuando yo empiezo a ver los hechos concretos, eso hace que mi emoción empiece a disminuir. Por lo menos empieza a ser más coherente o más real lo que siento con lo que tengo, con mi talento. Ese puede ser un elemento. Otro, Dari, importante, hay que hablar sobre esto, porque es vergonzoso, ¿sí? ¿A quién le voy a decir que yo estoy sintiendo que no voy a poder y que he sido un fraude? ¿A quién le voy a decir que la vez pasada logré esos resultados o ese proyecto y ahora no sé cómo hacerlo? Entonces parece que tendemos a quedarnos callados e incluso a querer ocultarlo y no hablarlo. Entonces, compartir cómo me siento y qué estoy pensando alrededor de lo que pasa, que me estoy sintiendo como un poco un impostor, como lo que nos plantea el síndrome, como que he engañado, como que tenía el talento y ahora no lo tengo, como que pude y ahora no puedo. Poder expresarlo nos ayuda a elaborar la emoción desde la postura psicológica y además nos permite escuchar lo que otros piensan, que nos va trayendo más a lo real. O sea que nos permite incluso visualizar los hechos concretos que me ayudan a sentirme mejor. ¿Cómo ves estos dos, Dari? No, y totalmente de acuerdo, y creo que la invitación cuando sintamos ese síndrome de impostor o que otras personas los identifiquemos en los demás es como lo que tú dices es clave, Jimé, conversar y expresarlo. O sea, ya tengo elevado el nivel de conciencia, lo reconocí, pero el punto es expresar esa emoción y expresar la vulnerabilidad. Creo que la experiencia que venía acompañando a líderes en la organización, lo más difícil es la vulnerabilidad.
porque vuelve y aparecen los egos, el miedo a la exposición, a que piensen que no soy capaz de desarrollar unas responsabilidades porque es que dije que no sabía, bueno, en fin, mil cosas. Y eso es fundamental, creo que reconocerlo y conversarlo, y sobre todo conversar con otros y darme cuenta que yo no soy el único. Si yo converso con Jime, yo, Jime, ¿y cuáles han sido tus grandes éxitos, tú qué has hecho, tus grandes fracasos, qué pasó ahí, qué aprendizajes tuviste? Y ver el mundo como una frecuencia de una secuencia de aprendizajes, permitiéndonos el error, habilitando el aprendizaje y ver qué sale de ahí, porque el temor cuando lo manejamos solos, yo con yo no le digo a nadie lo que tú decías, ¿sí? Prefiero evitar y decir para evitar que los demás se enteren que soy el impostor. Entonces lo que hace es aumentar la sensación de que efectivamente eso me pasa solo a mí y el mundo a mi alrededor es perfecto, mis colegas son maravillosos, exitosos, ellos pueden repetir éxitos, en cambio yo tengo el temor, y si yo me quedo encerradito en esa cápsula, pues finalmente me voy a creer, pero Que soy un impostor. que soy el ¿Sí? impostor. ¿Sí? Y obviamente al no querer que nadie descubra que soy impostor, lo que voy a hacer es dar un paso atrás, bajar perfil, afecta las relaciones con mis colegas, con mis compañeros finalmente, porque disminuye la capacidad de asumir riesgos laborales y profesionales. Entonces uno dice, sale una iniciativa, sale un proyecto, y uno dice, mejor no me le mido porque es que se pueden dar cuenta que es que no soy tan bueno como ellos piensan, ¿sí? Por todos esos temores que tengo. Entonces, el síndrome del impostor no solamente hay una afectación de volver a repetir, pues como una tendencia, volver a repetir éxitos, sino que definitivamente también afecta a mis relaciones laborales, interpersonales, porque las personas van diciendo, no, pero es que, venga, es que Darío no se atreve a nada, no es capaz, no es flexible, le da susto el cambio, no se atreve, siempre trata de poner el freno, mejor seguir haciéndolo como de la manera tradicional, etcétera. ¿Y eso qué hace? Que las personas cada vez menos quieran trabajar conmigo. Entonces, finalmente es algo, yo creo que expresar la vulnerabilidad es lo más importante, lo más retador, porque no son conversaciones cómodas, como tú lo mencionabas, pero liberan y te abren el mundo, te quitan, mejor dicho, la venda de los ojos al ver que finalmente el éxito que tú has logrado sí obedece a unos comportamientos en los que tú, como mencionabas, te has venido preparando, te has venido Sí. exponiendo, lo has venido ejecutando, lo has venido haciendo en un periodo de tiempo, y que todo eso suma, articuló, unió, ayudó y se generó un éxito gracias a ti. Si no lo hubieras Claro, hecho. y Ah, que es real, porque cuando yo y me que, quedo sin conversar y sin compartir esto que estoy sintiendo, yo me voy convenciendo que eso que pasó no es por mi trabajo, sino empiezo a asumir esto que parece chistoso, pero que es muy frecuente, y es que fue la suerte o que fue la coyuntura o que mi jefe me ve con buenos ojos y dice eso de mí. Y empiezo a quitarle valor a mi talento, a mi capacidad y a lo real que yo he podido hacer. Y además aquí, Dario, hay algo muy importante, y es la reflexión sobre lo que es extraordinario. Parece que en nuestro lenguaje organizacional, sobre todo en nuestro país, según lo que se ha podido identificar en comparación con los países de América Latina, eh, hay una postura de necesitas hacer cosas extraordinarias. Lo que tú haces tiene que tener un impacto en todos, tiene que gustarle a la gente, tiene que movilizar muchas personas, y entonces se vuelve lo extraordinario algo extremo que no es alcanzable para nadie. Un imaginario real de lo que es extraordinario, cuando lo extraordinario viene desde las pequeñas cosas de la cotidianidad, cuando como líder tienes la capacidad de escuchar y comprender lo que el otro necesita, y luego hablarle como el otro necesita que le hables para comprender, porque no todos necesitan que les hablemos de la misma manera. Y cuando yo como líder escucho
entiendo y puedo hablarte de la forma en que tú vas a comprender, estoy haciendo algo extraordinario. Porque lo extraordinario es esa tarea que yo hago en la cotidianidad con un valor adicional, con un sentido. Lo extraordinario no es llenar el estadio de personas que están de acuerdo con lo que yo creo, aunque puede ser extraordinario según como yo lo haga. Extraordinario también está en la cotidianidad de mi tarea. Y entonces esta demanda de que sea extraordinario hace que yo empiece a evidenciar de manera muy real en mí mismo que yo no puedo. Porque lo Y que me, yo hago es de la cotidianidad, no es extraordinario. ¿Mm? y me encanta como lo acabas de abordar. Pasa mucho cuando las personas se postulan a convocatorias para asumir un cargo de mayor responsabilidad. Entonces venían y me dicen, no, Darío, estoy preparado, me encanta, salió la vacante de, no sé, cualquier rol de mayor responsabilidad que tiene actualmente. Y dije, bueno, listo, revisaste el perfil, las responsabilidades, que te conecte, que te desconectó. Y dicen, no, voy a chequearlo. Me dicen, Darío, no, pues están pidiendo que negocie, que influya, que intervenga, que articule. Yo, no, pues, o sea, nunca lo he hecho. Entonces yo creo que no es para mí. No estoy preparado, no es el momento, es una posición de liderazgo, yo no soy líder, nunca he liderado personas, si me dicen movilizar equipos, pues yo jamás he movilizado equipos, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, el día que eso suceda, me postulo, no es mi momento. Entonces, me encanta cómo lo abordaste porque no se trata de uno llegar a una posición de mayor responsabilidad y ya, mejor dicho, como en los que son de mi época, la primera película de Matrix que a uno le conectaban el chip y decía como, volar un helicóptero, cargando helicóptero, listo, ya se vuela el helicóptero. Eso no es real, sino es la cotidianidad. Cómo, o sea, influenciar y movilizar equipos no es que yo me voy a leer algo, un tutorial de algo y mañana movilizo a todo el mundo. Claro. Entonces, pequeños primeros pasos, cómo afrontas tú las situaciones, cómo te vas a exponer a momentos en los que no tienes ni idea y no vas a movilizar, sino al contrario, paralizar, qué aprendes de eso, cómo cambias para el futuro, en fin, porque al final si nadie va a estar preparado para una posición, para cambiar de empresa, cambiar de industria, cambiar de una posición de mayor responsabilidad o otra área dentro de la misma organización, bueno, en fin, todos los cambios que puedan darse y uno nunca llega, entonces le decía a las personas, cuando tú entraste a esta organización, ¿qué sabías? Pues, si entraste de universitario, de profesional a una empresa, nunca, pues en las universidades van a enseñar el tema técnico de negocio de una empresa, de una industria en particular. Y aquí estás, y lo has hecho bien, y estás más motivada por una responsabilidad nueva. Entonces, es como tampoco bloquearse por los retos así parezcan, que uno mismo dice, uy, no, es que yo nunca lo he hecho, entonces mejor no es mi momento, no. Finalmente uno ha venido construyendo y uno tiene su talento, tiene sus temas personales que le permiten afrontar situaciones. Y si uno ha tenido la suficiente experiencia y la suficiente exposición, o sea, practicar y aprender muchísimo de todos los errores que uno comete en la vida, creo que uno puede afrontar situaciones diferentes y no paralizar Y no por paralizarse, un claro. perfil súper, mejor dicho, Gigante, claro. lo lleva, mejor dicho. Por eso la importancia, Dari, de una expresión que utilizo mucho en distintos temas y que quienes hemos estado interactuando en la red lo hemos visto, y es que nosotros podemos tener la claridad de que podemos. Podemos pequeñas cosas, podemos medianas, podemos grandes, depende de cómo las planteemos en nuestra vida, pero podemos. Porque si tengo la claridad de que puedo, voy haciéndolo, voy lográndolo, en unas cosas más rápido que en otras, según nuestras capacidades, pero al final lo vamos a hacer.
es cuestión de muchas cosas, de planear, de pensar, de dedicar tiempo, de una cantidad de cosas, pero tener la claridad de que podemos hacerlo. Y otra cosa que va vinculada a esto, que es otro elemento que nos ayuda a manejar este síndrome del impostor, es celebrar nuestros éxitos, celebrar nuestros logros, porque caemos en un parámetro de perfeccionismo que nos lleva a alejarnos de la celebración y celebrar lo que he logrado, celebrar el éxito alcanzado, celebrar el paso que he dado, pues nos permite fortalecer esa realidad, ese contacto con la realidad de que yo lo hice. Es real, es cierto. No estoy engañando, no estoy defraudando, no soy un impostor. Y qué pena y que tocas un tema fundamental y que parece menor en la cotidianidad laboral y por eso lo olvidamos. Y lo que tú dices es la celebración. Nos acostumbramos al día a día, al apagar incendios, al recibir cantidad de pedidos, los clientes, mi jefe, mis compañeros, las áreas, el mundo, pues mejor dicho, más encima todo el contexto familiar, personal, en fin, que uno dice, no tengo tiempo de nada. Entonces, hago algo bueno, que me salió bien, pero me he dicho, dura segundos y sigo porque uno cree que eso era lo que debía pasar dado la exigencia. Dijo, no, yo no voy a celebrar esto que salió pequeño, porque es que mi expectativa es una cosa pues gigantesca por allá que ojalá algún día se dé. Y cuando llegue ese día, ojalá, ahí sí de pronto me acuerdo de celebrar. Y la celebración es súper importante, y no solamente cuando nosotros tengamos esos éxitos, sino cuando nuestros compañeros, nuestros colaboradores, nuestros mismos jefes, que uno vea afrontaron esta situación súper bacana, reconocerlo, verbalizarlo, porque la celebración instala en nuestra mente que como una sensación de gratitud, de sentirme chévere conmigo mismo, con los demás, y voy a querer repetir ese comportamiento. La celebración tiene eso fantástico. Si ustedes en sus casas quieren que con sus hijos, mejor dicho, que algo se repita, un comportamiento que dijo, no me lo esperaba, súper bacano, y quieren que se repitan, celébrenlo, díganlo, felicítenlo, verbalícenlo, porque entonces uno a veces pasa de agache y ve a la otra persona que hizo algo muy bueno, que afrontó una situación de manera muy clara, oportuna, súper bacana, y uno dice, bueno, sí, bien, y ya. Y la otra persona nunca se enteró, y uno dice, pues ya, o sea, con mi pensar es suficiente en que me gusta cómo abordó el tema y ya, pero finalmente de ahí a que la otra persona se dé cuenta que lo hizo muy bien, mejor dicho, hay un abismo gigantesco. Si yo se lo, la persona va a decir, no había quedado en cuenta. Cuando esté en una situación similar en el futuro, voy a hacer como esto parecido o similar. Entonces la celebración no quería dejarlo pasar porque es espectacular, tiene una magia gigantesca en repetir y ayudar a repetir esos éxitos y que finalmente salen de mí y no producto pues como del azar. Del azar, así es. Bueno, Dari, ya como para ir empezando a puntualizar para cerrar nuestro encuentro, si tenemos algunas preguntas, que estoy tratando de ver aquí, pero no veo preguntas en el chat. Pero si tenemos preguntas sobre el síndrome del impostor, qué bueno que podamos escribirlas para poder compartir al respecto. Y bueno, entonces vamos viendo que este síndrome es más común de lo que pensamos, que esta sensación de sentirnos temerosos y sentir que el logro no fue por mí, no merecedores de ese logro, o que no puedo volver a repetirlo, o que de alguna manera puedo estar siendo un fraude y me van a descubrir, es algo que se genera más de lo que nosotros pudiéramos creer, que tiene mucho que ver con nuestro medio, con nuestra crianza, con nuestra forma de vivir, con algunos comportamientos aprendidos como ser muy exigentes o muy perfeccionistas con nosotros mismos, como intentar trabajar y lograr nuestros temas de manera muy individual, como por ejemplo, se me escapa otro, Dari, si me ayudas, como por ejemplo ser muy experto, ¿sí? Cuando nos contabas que tener que sabérmelo todo.
Eso también nos puede llevar a sentir que en algún momento somos un fraude si no lo sabemos todo. Y luego empezamos a ver cómo esto, aunque no es una enfermedad y no es un diagnóstico psicológico, sí nos puede generar impacto en las relaciones con nuestros compañeros, con nosotros mismos, ansiedad, sentimientos de inseguridad, de tristeza. Entonces, es importante revisarlo. Y luego vemos cosas que nos ayudan para poder salir de este síndrome y empezamos resaltando algunas como ver los hechos, la realidad de las cosas que yo he ido alcanzando en mi vida y de cómo me he ido preparando para lograr lo que tengo, para ser lo que soy hoy, sobre todo a nivel profesional. Poder ver los hechos reales que han pasado me ayuda a empezar a sentir y a entender que esto que yo he logrado es resultado de mi talento y de mi trabajo y de mi esfuerzo. También poder compartir con otros los sentimientos, cómo me siento, que tengo miedo, que me siento que no voy a poder, que voy a quedar mal, o que siento un poco que estoy diciendo voy a ser descubierto por algo, cuando en realidad no va a ser descubierto por nada, pero esa es la sensación y poder decirla y poder expresar esa vulnerabilidad como tú no lo planteabas es muy importante. Así como compartir las situaciones difíciles o de fracaso. Los fracasos y hablarlos nos permite empezar a expresar esas emociones para poder ver la realidad y no quedarnos en la sensación de que estamos engañando, ¿sí? Que no somos capaces y estamos siendo unos impostores. Luego, importantísimo la celebración de lo que logramos, de lo que vemos que pudimos alcanzar, la celebración nuestra y la celebración de otros. También tratarnos con cuidado, con lo que llamamos compasión. Nos ayuda a tratarnos suavemente, disminuyendo esos altos niveles de exigencia que a veces nos afectan mucho, no nos dejan ver bien la realidad y que parece que cuando estamos en cargos cada vez con más responsabilidad en el trabajo, necesitamos darnos muy duro y ser poco compasivos con nosotros para ser buenos profesionales. Pero no es cierto, necesitamos vernos con mayor compasión y mayor cuidado porque esto nos ayuda a salir de este síndrome. Aquí tenemos una pregunta, Dari. ¿Cómo se puede evitar el síndrome mencionado? O una vez adquirido, ¿cómo salir de él? Bueno, que estamos, Cami, contándote un poco, contándoles a todos cómo podemos salir de él. Y nos pregunta Camila, ¿el entorno social de la persona puede ayudar en que se disminuya o aumente el síndrome? Dari, ¿tú nos ayudas con esto? Sí, es muy importante. Yo creo que el entorno social y cultural, dependiendo de las expectativas que nosotros mismos generemos sobre ese entorno. Si yo quiero, no sé, soy nuevo en una ciudad, nuevo en un colegio, en un trabajo, cambio de posición, nuevo en un equipo de trabajo, y aumento mis expectativas de cómo agradar al otro, llenar las expectativas, que ellos vean que yo soy capaz, etcétera. Y si es un entorno muy competitivo, en donde no valoran el talento, sino por el contrario lo señalan, hay muchos juicios, hay muchas percepciones erradas, descalifican de pronto un trabajo, claro, entonces la persona lo que va a hacer es, no, mejor hago un paso atrás, bajo perfil, etcétera, porque finalmente no quiero exponerme, porque en algún momento quisiera cumplir las expectativas de los demás. Entonces, lo que tú mencionaste de la compasión, que me parece súper bonito, y es nosotros cuando tengamos esos miedos, automáticamente mandemos los mensajes, sirenas, alarmas a nuestra mente, en que estamos expuestos a un momento que desconocemos, que no habíamos afrontado antes. Y es un momento de aprendizaje, no un momento de retroceder y pensar que no somos capaces. Y cuando lo manejamos así, vamos a ver que nosotros mismos, en ese momento de situación que estamos, somos suficientes. O sea, desde ahí viene la compasión. Saber que nuestro talento, el que yo no sé mostrar mi vulnerabilidad, está bien. Y que estoy aprendiendo. Y que eso que me pasó, que de pronto no quería que me pasara,
al final me va a permitir un aprendizaje para afrontar el futuro de manera diferente, pero la compasión con nosotros mismos de decirnos, yo soy suficiente con mi talento y con mis oportunidades de mejora, que todos los días aprendo para continuar desarrollándome. Entonces, efectivamente, sí, el entorno social y cultural ayuda a fortalecer. Hay obviamente entornos que lo favorecen y que elevan, reconocen el tema de entornos donde hay mucho feedback, que a veces uno dice, no, mejor yo no doy feedback porque no quiero pensar que el otro se va a separar de mí, o bueno, muchas cosas, no va a querer volver a trabajar conmigo, entonces mejor no tengo conversaciones de retroalimentación por mejorar, etcétera. Por el contrario, entre más conversaciones tengamos, como tú lo sugerías, Jimmy, en algún momento, más confianza vamos a generar, entornos de confianza donde yo me sienta libre, un entorno psicológicamente saludable donde yo pueda expresar acuerdos y desacuerdos, me van a ayudar muchísimo en poder que ese síndrome del impostor disminuya un poco y que efectivamente yo me sienta real, natural, competente y auténtico, que es lo que uno quiere sentir, no, no impostor, sino auténtico con lo que uno es, con su talento y también con todos sus aprendizajes. Así es. Bueno, Dari, muchas gracias. Gracias de nuevo. Muy contenta de que estés aquí compartiendo tu experiencia, tu conocimiento y pues a ti mismo, ¿no? En esta red y en esta conversación. De verdad te lo agradezco mucho. Muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han estado acompañándonos y también que han podido reflexionar. Yo, como lo decía Darío, los invito a que reflexionemos un poco, sobre todo si hemos tenido esta experiencia, a reconocerla, ¿no? A aceptarlo es lo primero, entender que nos ha pasado, que puede que no nos pase todo el tiempo, pero seguramente a todos en algún momento nos ha pasado y qué podemos hacer para no caer en este vínculo de sentirnos un poco impostores, de defraudarnos a nosotros mismos y a nuestro contexto laboral, porque al final buscamos poder vivir mejor, tener más bienestar y más felicidad. Al final la vida es corta y vale la pena disfrutar lo que hacemos y lo que vivimos, también nuestro trabajo. De nuevo, Dari, muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven en directo y en diferido. Y bueno, ya nos conectaremos con otro tema que pueda ser también de interés y nos pueda dar herramientas para vivir mejor. Bueno, no, Jimmy, a ti muchísimas gracias por este espacio tan enriquecedor, también por compartir toda tu amplia experiencia y a darnos esas herramientas y tips que a veces uno dice, listo, lo sé, pero ¿cómo hago para salir? Y creo que has dado unas herramientas prácticas, sobre todo, no un tema pues por allá filosófico, sino prácticas del día a día, en que estoy seguro que en el momento que cualquiera de nosotros pueda caer en este síndrome, puede activar y puede salir de una manera adecuada de estos momentos, de estos comportamientos. Entonces, de verdad, súper contento. Mil gracias por esta invitación y también, bueno, espero que nos sigamos viendo pronto entonces. Bueno, un abrazo. Chao, Dari. Chao a todos. Listo, un abrazo. Chao.